invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Lucas capítulo 3, 23 al 38. Dice la palabra: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Modán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serut, hijo de Ragau, hijo de Pelet, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Non, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche estamos aquí para estudiarla. En tus manos nos ponemos, Señor. Ilumina nuestras mentes para comprender tus verdades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Linaje real del Mesías es el título del estudio de esta noche. Y nos proponemos analizar la genealogía, ¿verdad? Las genealogías de Jesús registradas aquí en Lucas y también en el Evangelio de Mateo, prueban que él no fue un Mesías autoproclamado y además tampoco un desafortunado reformador atrapado en medio de la aclamación popular que de pronto comenzó a tener delirios de grandeza. Tampoco él fue simplemente un buen maestro de moral y ética o un revolucionario que quería derrocar el Imperio Romano. Sus genealogías cumplen un propósito en las Escrituras, por muy tedioso que a veces sea su lectura, ¿verdad? Y difícil por los nombres complicados que la componen. Pero todo lo que está registrado en la Biblia cumple un propósito. Sus genealogías rastrean la ascendencia de Jesús a través de David y Abraham hasta Adán y finalmente Dios mismo, mostrando que Jesús era quien dijo que era el legítimo rey de Israel. Si hacemos una comparación entre las genealogías, tanto la presentada en Lucas como la de Mateo, nos vamos a dar cuenta que hay unas marcadas diferencias entre ellas. Y estas genealogías contribuyen a reflejar los diferentes propósitos de los escritores. Vamos a ver algunas de esas diferencias. Por ejemplo, Mateo puso su genealogía al principio de su evangelio, donde encaja cronológicamente con la vida del Señor. No así Lucas. Lucas inserta la genealogía de Cristo más tarde en un contexto, como estamos viendo, de sus credenciales mesiánicas. Otra diferencia: no hay mujeres en la genealogía de Lucas que tenemos delante de nuestros ojos, mientras que Mateo incluye a 5 enumerando a María. La genealogía de Lucas va del presente
al pasado. La de Mateo va del pasado al presente. La genealogía de Mateo comienza con Abraham y se mueve hacia adelante en el tiempo, mientras que la de Lucas comienza con Jesús y se mueve hacia atrás al tiempo de Adán. La genealogía de Mateo empieza con Abraham, mientras cronológicamente el primer nombre en la de Lucas es Adán. Adán. Los distintos puntos de inicio en sus genealogías reflejan los distintos propósitos que tenían los dos escritores de los evangelios. Por ejemplo, Mateo escribió principalmente para el pueblo judío. O sea, era natural entonces que comenzara con Abraham, el padre de la nación de Israel, aquel hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos y luego constituyó a través de él una nación. El enfoque de Lucas es un enfoque más universal. Su propósito era demostrar, presentar a Jesús como el Hijo del Hombre y de esta manera enfocarse en su solidaridad con la raza humana. Por tanto, remontó la genealogía desde Cristo hasta Adán mismo. El énfasis de Mateo está en José. El énfasis de Lucas está en María. Y en los primeros capítulos de sus evangelios también reflejan sus estrategias complementarias. Por eso la genealogía de Lucas, más larga que la de Mateo, contiene 77 nombres, en oposición con Mateo, que tiene 42. Ahora, es bueno aclarar que ninguna de las genealogías tenía como propósito ser exhaustiva, sino que más bien ambas genealogías podríamos clasificarlas como comprimidas o abreviadas. La genealogía de Mateo contiene 3 grupos de 14 nombres. Y esto se hizo evidentemente con el objetivo de ayudar a que fuera más fácil memorizar. Yo otras veces he contado que recién entrado al seminario, estando en el mismo seminario, nos hizo un llamado el rector a memorizar versículos bíblicos y que nos iba a dar un reconocimiento, un premio al que más versículos memorizara. Y los estudiantes aceptamos el reto y yo acepté el reto. ¿Y saben por dónde me fui? Por la genealogía. Empecé a aprenderme la genealogía de Mateo, casi me la sabía completa. Y un día el rector me dijo, ¿verdad, Miguel Ángel, que tú te estás aprendiendo la genealogía? A ver, dime. Y yo empecé, y cuando ya estaba terminando me dijo, ¿tú no pudiste haber buscado otros pasajes de la Biblia que te sean de más valor práctico? Nunca se me olvida aquello, ¿no? Y en realidad estaban confeccionadas con este objetivo, ¿verdad? Hacer más fácil la memorización. Ahora, una palabra que también aparece en las genealogías y que es bueno explicar, por ejemplo, el término engendró en la genealogía de Mateo no necesariamente implica una relación de padre e hijo. Se puede usar en el sentido más general de antepasado. Por ejemplo, si vamos a Mateo, un detalle, en el capítulo 1, verso 5, dice, Salmón engendró de Rahat a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Sin embargo, varias generaciones debieron haber transcurrido entre Salmón, el esposo de Rahat, que vivió durante la conquista de Israel, de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, y Boz, que vivió mucho después durante el periodo de los jueces. Obsérvese también el versículo 1, donde se hace referencia a Jesús como hijo de David y de Abraham, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
O sea, aquí hijo, la traducción es descendiente de David, descendiente de Abraham. Y en la genealogía de Lucas también se saltan varias generaciones. Mateo registra la genealogía de José. Lucas registra la genealogía de María. Lucas omite el nombre de María porque esto era una costumbre judía, o sea, en deferencia por dicha costumbre. El deseo de Mateo era probar el derecho legal de Jesús al trono de David y lo lleva a incluir la genealogía de José. Lucas, como se dirigía a un público más amplio y mayormente gentil, ofrece la descendencia real y física de Jesús a través de María. Por último, otro detalle. Esto explica cómo Jesús pudo ser legítimamente el rey de Israel y pasar, o a pesar de ser descendiente de Jeconías. En Mateo, en el capítulo 1, y esto era un problema. En un momento voy a explicar por qué. Mateo capítulo 1, verso 11, dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Jesús era descendiente legal de Jeconías, pero no físico, a través de José. Y esto sirvió para evitar una maldición que el Señor había declarado sobre Jeconías, de que ninguno de sus descendientes alguna vez sería rey de Israel, o sería rey. Esto está en Jeremías, no lo vamos a leer, pero abarca Jeremías capítulo 22, desde el verso 24 hasta el 30. Hubo una maldición y de esta manera, siendo descendiente legal, pero no físico de Jeconías, a través de José, se evita la maldición que el Señor había pronunciado sobre Jeconías, que como dije, la maldición consistía en que ninguno de sus descendientes alguna vez sería rey. Aquí vemos la mano de Dios guiando todas las cosas. La genealogía en Mateo y Lucas establecen ambas que Jesús era sin lugar a dudas el descendiente legítimo de David al trono de Israel, como estaba profetizado. Fíjense que ni aún sus enemigos más acérrimos, los líderes judíos, pudieron negar esto. Ellos podrían haber rechazado de plano sus afirmaciones mesiánicas si él realmente no lo hubiera sido. Ellos hubieran acallado a aquellas multitudes que gritaron cuando entró en Jerusalén, ¿se acuerdan? La entrada gloriosa en Mateo 21:9, cuando la gente gritaba en esa entrada triunfal: Hosanna al Hijo de David. Pero los registros genealógicos, que sin duda ellos revisaron con mucho cuidado, lo que hacían era que ofrecían una prueba irrefutable de la descendencia davídica de Jesús. Bueno, estos son unos detalles introductorios con relación a esta genealogía. El resto del estudio nos vamos a enfocar en algunos aspectos importantes. 4 puntos que podemos destacar de este pasaje. El primero es el comienzo del ministerio de Jesús a los 30 años. En Lucas 3, verso 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de 30 años. Con excepción de el incidente en el templo, que aparece relatado en Lucas 2, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos en los versos del 41 al 51, donde Jesús se pierde a sus padres y luego lo encuentran allí en el templo disputando con los doctores de la ley. Hasta ese momento su vida había estado en total anonimato.
Él se crió en una pequeña aldea de Nazaret, vivió en esa aldea sujeto a sus padres, trabajando con su padre, que dice Mateo 13:55, si alguien puede leerlo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y también en Marcos capítulo 6, verso 3. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Repito, aunque la Biblia no nos dice nada sobre esta etapa de la vida de Jesús, estos versículos resumen en lo que él debió haber pasado este tiempo. O sea, en la pequeña aldea de Nazaret, viviendo sujeto a sus padres, trabajando con ellos. Algunos han especulado e inventado historias ridículas de cosas que Jesús hizo durante este tiempo, pero la Biblia guarda silencio. Y donde la Biblia guarda silencio, nosotros también debemos guardar. Por alguna razón Dios no decidió revelar esto, porque no era importante para nosotros saberlo. Ahora, lo que aquí sí encontramos es el detalle del comienzo del ministerio de Jesús. Dice, Jesús al comenzar su ministerio, o sea, su ministerio público, en el bautismo, era como de 30 años. Quiero aclarar que esta era la edad acostumbrada para que los hombres de Dios iniciaran sus ministerios. Por ejemplo, Ezequiel empezó su ministerio profético a los 30 años. En Ezequiel capítulo 1, verso 1, nos lo dice. José también tenía 30 años cuando se convirtió en el primer ministro de Egipto. Génesis 41, 46. El mismísimo David tenía 30 años cuando ascendió al trono de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. 30 años era también la edad en que los sacerdotes comenzaban a servir. Vamos a ver algunos versículos. Números 4:3, si alguien puede leerlo. Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ese es en el verso 3. Ahora, en el mismo capítulo, el 35. Desde él, de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. En el verso 39 del mismo capítulo. Desde él, de edad de 30 años arriba hasta el de la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Todos estos versículos son suficientes para mostrar que la edad en que los sacerdotes comenzaban a servir era 30 años. O sea, Jesús comenzó su ministerio público a una edad apropiada, cumpliendo los parámetros establecidos por Dios. El segundo detalle que quiero que veamos en este pasaje de la genealogía era la suposición de la descendencia o de la ascendencia de Jesús. El verso 23 dice lo siguiente: hijo, según se creía, de José. Hermano, cuando uno lee estas cosas en la Biblia no hay cabos sueltos, no hay errores, total precisión, hasta el más mínimo detalle encaja de una manera perfecta. Esta breve frase tiene un profundo significado teológico. Dice, se creía, es una alusión a la creencia común. Comúnmente se creía que Jesús era hijo de José. Lo que era comprensible, puesto que hasta donde la mayoría de las personas le constaba, Jesús era uno de los hijos de José y María. Mateo 13, 54 al 56, si alguien puede leerlo. Mateo 13, 54 al 56.
de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Bueno, ellos suponían que era hijo de José, pero esa suposición era incorrecta. Y él físicamente solo era hijo de María. Esto es una afirmación de la realidad de su concepción y su nacimiento virginal. La Biblia claramente nos relata que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Bueno, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo y hablamos sobre esto, siempre enfatizamos, y me llama la atención, la manera tan sencilla y directa que se nos presenta el registro de un extraordinario milagro. Bueno, todos los milagros son extraordinarios, pero este es el más grande, uno de los más grandes milagros, ¿verdad? Y obviamente la concepción de Jesús por parte del Espíritu Santo no se puede explicar. Es un milagro. Ahora, imaginen por un momento que Dios hubiera querido explicarnos ese milagro. ¿Cómo podía explicarnos en términos que usted y yo pudiéramos comprenderlo? ¿Cómo nuestra mente finita logra entender la manera en que tal mezcla de lo divino y humano pudo haber ocurrido? Hay gente que dice, pero ¿tú te vas a creer eso? Dios tiene que explicar. Si Dios lo explicara, no lo entenderíamos. Eso es lo mismo que sucede con el hecho de que Dios creara el universo de la nada. Dios dijo y fue hecho. Creación ex nihilo. Que Dios sea tres personas en una. Que el Señor Jesús sea una persona con dos naturalezas. Miren, comprender tales cuestiones tendrá que esperar a que lleguemos al cielo cuando estemos con el Señor. Y como dice la Biblia, que le veremos cara a cara. En 1 Corintios capítulo 13, 12, y conoceremos exactamente como hemos sido conocidos por completo. Hoy aceptamos ese hecho por fe y la gloriosa verdad de que Jesús nació de una virgen sin padre humano. Fíjense, al niño Jesús nunca lo llaman el hijo de José. A José nunca se le llama el padre de Jesús en la Biblia. Si Jesús hubiera sido concebido por la acción de un hombre, fuera José o cualquier otro, no podía ser divino y en consecuencia no podría ser el Salvador. Y en consecuencia, fíjense las implicaciones, todas sus palabras, todas sus afirmaciones serían mentiras. Su resurrección y ascensión serían grandes engaños. En consecuencia, toda la humanidad permanecería perdida y condenada para siempre. Tú y yo estaríamos entregando nuestra vida a la más grande de las mentiras en la historia humana. O sea, pónganse a pensar en las implicaciones de esta gloriosa verdad. Mejor aún es que lo creamos. Jesucristo es el Hijo de Dios, el eterno y omnipotente Dios que dejó voluntariamente la eternidad, se introdujo en el tiempo y el espacio, se convirtió en hombre, llegó a este mundo en la forma de una desvalida criatura humana. La Biblia nos habla de que experimentó nuestros dolores,
nuestro sufrimiento, nuestras luchas. Cargó con nuestro pecado e hizo posible nuestro perdón. Él nos entiende, nos comprende mejor que nadie. Ahora yo no lo puedo entender, todas estas cosas no las puedo entender, y menos aún explicar, pero sí lo podemos aceptar por fe. Podemos poner nuestra vida en esa gloriosa verdad. Vamos ahora a considerar el tercer aspecto. En primer lugar, vamos a echar un vistazo rápido a algunos nombres desconocidos en los antepasados de Jesús. Verso 27 dice: hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Los nombres de Elí. Allí en el verso 23, Resa, que acabamos de leer en el verso 27, Neri, verso 27, en el verso 31 aparece el nombre de Matata. Ninguno de estos nombres aparece en alguna otra parte de la Biblia. Lo único que se puede decir de ellos era que eran nombres comunes de la época de Jesús, nombres judíos comunes. Otros nombres, por ejemplo, en el verso 27, Zorobabel, Salatiel, que aparecen intercalados, son también desconocidos. Es más, son los dos únicos nombres después de la época de David que son comunes en ambas genealogías, la de Lucas y la de Mateo. En cuarto lugar, vamos a ver ahora el significado de cuatro nombres que aparecen en esta genealogía, cuatro nombres que resumen a la persona de Jesucristo. Fueron colocados divinamente de esa manera, transmitiéndonos un mensaje. El primero, en el verso 38, que dice la palabra Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo. Hijo de Dios. Adán llevaba la imagen intacta, no contaminada e impoluta de Dios hasta que cayó en pecado. Ese pecado empañó la imagen de Dios, por lo que ninguno de los descendientes de Adán fueron verdaderos hijos de Dios, en la misma forma que él lo había sido antes que pecara. Él fue hijo de Dios por creación. Sin embargo, Jesús en su humanidad fue un hombre como Adán lo había sido antes de su caída. En su humanidad no había pecado. En su humanidad Jesús llevó la perfecta imagen de Dios. Esto no afectó su condición humana. Algunos, cuando oyen que Jesús era sin pecado, dicen, entonces no era verdaderamente humano. ¿Y quién? ¿De dónde hemos sacado la retorcida idea de que lo que nos hace humanos es ser pecadores? No, el pecado no formaba parte de nuestra vida cuando Dios nos creó. Llegó después. Además, Jesús era el Hijo de Dios en su deidad. Que esta expresión, cuando se usa para referirse a Jesús, significa que es de la misma esencia que el Padre. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 6? Filipenses 2, 6, si alguien puede leerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en Colosenses capítulo 2, verso 9, Colosenses 2, 9. Porque en él había corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, primero Hijo de Dios. El segundo nombre, Hijo de Adán. En el verso también 38. Hijo de Dios nos recuerda que era totalmente divino.
Dios mismo manifestado en carne. Hijo de Adán, está enfatizando otro aspecto, su humanidad. Jesús era totalmente humano. Y esto no solo tuvo implicaciones para nuestra salvación, en que nos representó, ocupó nuestro lugar. Si Él no hubiese sido totalmente humano, no habría sido el perfecto Cordero de Dios. Solo Él, que era perfecto, pudo ocupar tu lugar y el mío en esa cruz. Otra de las implicaciones es aquella que podemos sacar de Hebreos capítulo 4, verso 15, que dice que debido a esto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué maravilla! Saber que en medio de nuestras luchas y tentaciones, el Señor nos comprende. Conoce nuestras batallas. De hecho, Él enfrentó tentaciones. Él sabe lo que tú y yo sentimos. Por eso es nuestro sumo sacerdote perfecto. Y es por eso que en Él podemos hallar ayuda. Hijo de Adán. Bueno, muchas personas dicen creer en Jesús. O más bien, cuando usted los escucha hablar, se dan cuenta que están creyendo todo tipo de tonterías acerca de la persona de Jesús. El Jesús en el cual ellos creen no es el Jesús de la Biblia. Sin embargo, Jesús dijo unas palabras que fueron claras y que todo ser humano debía recordar. Juan 8:44, si alguien puede leerlo. Juan 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Disculpen, no es el 44, es el 24, gracias hermana. 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, ¿qué está diciendo? El mensaje aquí es que la salvación no es lo que alguien pueda pensar acerca de Jesús. La salvación es creer que Él es quien dijo que es. Lo dice. A menos, dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. Él es Dios. Él es el Señor. Creer que Él es el Salvador, hijo de Adán, o sea, y también es el Señor, Hijo de Dios. Como Salvador, Él no solo es completamente humano, Hijo de Adán, también es completamente Dios, Hijo de Dios. Las dos cosas son esenciales para nuestra salvación. Bueno, nos sigue diciendo en el verso 34, ahora otro nombre, Hijo de Abraham. La simiente prometida a los patriarcas. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a los simientes. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. En Él se cumplirían las bendiciones prometidas del pacto abrámico. Por último, en el verso 31 también nos dice, ¿hijo de quién? Hijo de David. Y esto tiene explicaciones escatológicas. Porque ese hijo de David, que como Apocalipsis 11:15 dice, reinará por los siglos de los siglos, tiene implicaciones escatológicas, mileniales. El Mesías de Israel que vino y fue rechazado. No le recibieron. En el milenio va a ocurrir que reinará por los siglos de los siglos. O sea, va a comenzar a reinar.
Y ese reino de 1000 años se transformará en el reino eterno cuando hayan cielo nuevo y tierra nueva, y se convertirá en un reino eterno. En el reino de David, o en el trono de David, en el milenio, vamos a ver qué dice Isaías 9:7, si alguien puede leerlo. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice que reinará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Hermano, esto va a producirse literalmente, como todas las profecías que aparecen en la Biblia acerca de la persona de Jesús se cumplieron literalmente. Va a ocurrir, va a venir un reino físico, un reino con elementos políticos y religiosos que se van a unificar en la persona de Jesucristo. Esto ocurrirá literalmente en el milenio. Imagínense, por primera vez, lo que es verdadero, lo recto, lo digno, va a influenciar en todos los aspectos de la vida humana, en la educación, en el gobierno. Por primera vez habrá una paz total y permanente. Por primera vez abundará el gozo y prevalecerá la buena salud. Por primera vez las personas, anteriormente también quizás no lo dice la Biblia, antes que el pecado se propagara, la gente vivía muchos años y comenzaran a recoger las consecuencias del pecado, muchos años lograban vivir, pero esto volverá, la gente vivirá durante siglos, donde no habrá maldición, el medio ambiente será restaurado a la pureza del Edén, habrá paz en el reino animal. Isaías 11:6 dice, morará el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Otras veces cuando he hablado sobre esto, he dicho que para nosotros puede que no tenga mucho sentido leer esto. Nos parece raro, porque tú y yo no hemos conocido una vida semejante por el pecado. Pero si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Adán y a Eva qué piensan de esto, dirían, esa era la vida que teníamos antes de que llegara el pecado. El mundo por primera vez estará gobernado por un perfecto y glorioso gobernante que dice que gobernará con vara de hierro, es decir, combatirá instantánea y firmemente el pecado. Isaías 9:7 dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todas estas implicaciones vienen del nombre hijo de David. Era la ascendencia del Mesías, el que tendría que ocupar físicamente el trono de David. Nunca lo ha ocupado. Los que le digan que Cristo está en el trono de David es una mentira. La Biblia dice que está a la diestra del Padre, esperando el momento en que regrese para tener su tiempo, su sesión, ¿verdad?, en el trono de David. Y ese reino va a convertirse en el reino eterno. O sea, será un reino sin fin. Al final de los 1000 años, el reino milenario se unirá al reino eterno y Cristo reinará por los siglos. Es decir, que una vez que comience el reinado de Cristo va a cambiar de forma, pero nunca se va a interrumpir o a terminar. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque para nosotros tiene implicaciones grandes los que vivimos en este siglo XXI, donde hoy vemos que las cosas cada día se ponen peor. Y donde la gente sueña en que un mundo mejor puede existir como producto
de la mente y el corazón humano. Es un error. La verdadera esperanza de tener un mundo mejor está en Cristo. Esa es la esperanza bíblica, no un deseo, sino una realidad futuramente, una realidad futura absoluta, garantizada por el Señor. Por eso podemos repetir las palabras del Salmo 43:5. ¿Qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En medio de todas las cosas que hoy nos producen abatimiento, hermanos, y turbación, esperemos en Dios y solo en Él. Al final, por primera vez, la tierra tendrá un rey justo, el Hijo de David. Pero sobre todo, y lo más importante, el Hijo de Dios. Como hemos visto, Lucas 3, que nos presenta la ascendencia real de Jesús, y está confirmada no solo por la genealogía de Lucas 3, sino también de Mateo, es una gran prueba de sus credenciales mesiánicas. Él es quien dijo que es. Por eso cada persona tiene que analizar qué va a hacer con Jesús. Él es el Salvador, pero es también el Señor. Un día dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esa inclinación depravada del hombre de retorcer las Escrituras o malinterpretarlas cuando no se consulta a su autor o al que ilumina, que es el Espíritu, han tomado ese verso para enseñar el universalismo, que dice que al final todo el mundo se va a salvar. Y uno de los textos que usan es este que acabé de mencionar. Toda lengua, pero el hecho de que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no significa que todo el mundo lo va a reconocer porque se salvó. Habrán algunos que desde la misma condenación tendrán que reconocerlo, sometidos a su ira y a su juicio. Pero la Biblia no enseña en ninguna parte que todo el mundo al final se va a salvar. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de David. Él vino como siervo y volverá como Rey de Reyes. Que el Señor nos bendiga.